Juan Carlos Varela, y en medio de su participación ciudadana, este fue el mensaje que dio. Presidente Juan Carlos Varela, APC, Jesús Alexis Morales lo había anunciado. ¿Qué dice? Democracia, se escogen a los nuevos dirigentes, a las nuevas autoridades. Agradecer a todas las autoridades del Tribunal Electoral, delegados electorales, a los estamentos de seguridad, a los voluntarios, a todos los presidentes de mesa, a todos los que tienen la responsabilidad de llevar este proceso adelante hoy, darles las gracias y también desearle lo mejor a todos los candidatos que están participando a todos los puestos de elección. Los países que vivimos en democracia vivimos en paz. Y eso es algo muy importante. Los países que no tienen una oportunidad como la tiene Panamá hoy, vemos la migración masiva que cruza por el Darién hacia otros lugares, vemos las situaciones que se dan en esos países. Sin embargo, hay que celebrar la democracia. Y Panamá lo que celebra hoy es una fiesta democrática por la cual tenemos que darle gracias a Dios. Así que bueno, contento de estar aquí en el pueblo, de mi familia, donde mi hermano también aspira a diputado, donde esperamos y donde también estamos, hemos siempre participado en todas las elecciones. ¿Qué reporte tiene hasta ahora de las elecciones, de un contratiempo? Digo, yo siento que... Presidente Juan Carlos. Eso era lo que decía el expresidente Juan Carlos Varela en el momento en que salió a votar. En la Asamblea Nacional hay que reconocer que el movimiento independiente ha revolucionado la Asamblea Nacional. ¿Qué dice Juan Diego Vázquez a pregunta de si aspiraría a la presidencia de la República? A cumplir la edad que requiere la Constitución, ¿ha evaluado una posible candidatura presidencial como mucho lo ha dicho la ciudadanía? Mira, sin duda alguna, yo no puedo rechazarle a Dios y al pueblo la oportunidad de servirles, porque creo que es un honor, creo que es un sacrificio, pero creo que se requiere. Yo no puedo decirle a estos pelados que los voy a apoyar, que sean diputados, que salgan a hacer las cosas bien, sabiendo que es un sacrificio si yo no estoy dispuesto a poner mi cuota. Si el pueblo quiere y Dios me da la bendición para ser presidente de la República, por supuesto que lo buscaré para hacer las cosas bien de una vez por todas. No lo descarta. Durante estos 5 años y ha sido de alguna manera calificado por los ciudadanos como un contrapeso en el legislativo. ¿Qué retos ve para la próxima Asamblea Nacional? Mira, retos hay un montón. El primero es que si bien algunos diputados hemos hecho un trabajo para recobrar confianza, la credibilidad de la Asamblea sigue en el piso. Y eso lo vamos a lograr cambiar cuando la mayoría de la Asamblea haga ese camino. Así que, bueno. Usted llegó con el tema de... Eso era lo que decía Juan Diego Vázquez. Incluso el candidato presidencial Martín Torrijos, en su mensaje final, luego de reconocer el triunfo de José Raúl Mulino, esto fue lo que dijo. Y a los cientos de miles de panameños que nos dieron toda su confianza. Quiero agradecer al Partido Popular, a Rosario. ¡Viva Rosario Turner! ¡Viva Rosario Turner! Y quiero agradecer a mi familia, a Vivian, y a todos mis hijos. Miren, Panamá atraviesa una crisis de tal magnitud que tanto Rosario, yo y todos ustedes dimos un paso al frente para poner nuestra experiencia y nuestra voluntad al servicio de este país. Y créanmelo, no me arrepiento. Por el contrario. ¡Omar vive, vive! ¡Omar vive, vive! ¡Omar vive, vive! No me arrepiento. Por el contrario, dimos todo en esta campaña. Gracias a cada uno de ustedes. Ahora, el pueblo panameño habló en las urnas y ha elegido a José Raúl Mulino como su nuevo presidente. Reconozco su triunfo y le deseo el mejor de los éxitos, porque el éxito de él sería el éxito del país, el éxito de Panamá. Felicidades. Panameñas y panameños, nos encontramos con un país muy dividido. Esto nos demuestran los resultados en el día de hoy y seguiremos pendientes de los resultados de la Asamblea Legislativa. La campaña terminó hoy
La campaña terminó hoy, pero los graves problemas del país, los problemas del desempleo, del costo de vida, los problemas de la falta de salud y de educación, de la corrupción y de la impunidad, están pendientes para el día de mañana. Por eso, exhorto al nuevo presidente electo a atender desde el día 1 estos graves y urgentes problemas que no se pueden ignorar y que tienen que atenderse en el futuro inmediato. Por eso le hago un llamado al nuevo gobierno para que gobierne para todos los panameños, no solo para su grupo. Tengan la seguridad que estaré y que estaremos pendientes, atentos y vigilantes frente a los graves problemas y retos que tiene el futuro de este país y que tenemos todos los panameños. Muchísimas gracias, orgulloso de todos ustedes, orgulloso de ser panameño. ¡Que viva Panamá! ¡Que Dios nos bendiga a todos! Adelante y felicidades, nuevo presidente. Bien, era lo que decía el candidato Martín Torrijos, precisamente cuando ya se reconocía el triunfo de José Raúl Mulino. A todo esto debemos sumarle el resultado, como decía más temprano, cuando estábamos transmitiendo y como lo hemos estado haciendo durante todo este tiempo, como responsabilidad principal de este medio. En oportunidades, el ganar a través de la venganza es perder contra uno mismo. El gobierno que entra, que sí, es cierto, entra bastante dividido. Y le pongo los números, como por ejemplo de la Asamblea Nacional. Miren, de los 60 diputados que buscaban la reelección este 5 de mayo, solo 13 lograron repetir. O sea, el 21% más o menos, de acuerdo a ya resultados que son más que extraoficiales, yo diría que más bien oficiales, que fueron divulgados ya en la madrugada de este nuevo lunes. La mayoría son del partido PRD, 9 en total. De hecho, esta bancada encabezada por una lista de los aspirantes que buscaban llegar nuevamente al legislativo, 32 de los 35 que ocuparon una curul actualmente se postularon. Estos son Benicio Robinson, Jairo Salazar, Nelson Jackson, Jaime Vargas, Marco Castillero, Raúl Pineda, Cristiano Adames, Francisco Sucre y Arquesio Arias. Por otro lado, también se reeligió Alain Cedeño, quien era Cambio Democrático y se cambió a Realizando Metas. Igualmente resultó reelecto Sergio Gálvez y Lilia Batista, también de RM. La diputada perredista Zulay Rodríguez también se reeligió, pero por la libre postulación. Así es como quedó todo en la Asamblea Nacional. Y debo indicar y precisar esta mañana que la próxima gestión gubernamental requiere de consensos con adversarios políticos ante asuntos que son estructurales y que no han sido atendidos por las administraciones pasadas y que debe definir dentro de toda esta temática el futuro legal del expresidente Ricardo Martinelli, que no es cosa fácil. El gobierno de José Raúl Mulino, que fue el vencedor en las elecciones de este 2024, debe y tiene que ser muy distinto a lo que la mayoría cree. Eso es necesario que se entienda. Y he escuchado a miembros de su equipo de trabajo que no va a ser como nadie lo cree. A pesar de que dentro de su campaña electoral se caracterizó la figura del expresidente Ricardo Martinelli, a quien él mismo ha dicho considera su amigo y que está asilado en la Embajada de Nicaragua, al nuevo presidente Mulino le esperan desafíos que de nuestra percepción son complejos, que van a requerir de una audacia y manejo político para atender asuntos nacionales pendientes de una gran envergadura.
O sea que no es un asunto que solamente lleva el apellido Mulino, lleva el apellido Panamá. Y ese apellido lo llevamos cada uno de nosotros. Hay mucha especulación sobre la influencia y los vínculos que podría ejercer el expresidente Martinelli en la administración de Mulino. El expresidente Martinelli, todos sabemos que pesa sobre él una condena de 128 meses por el delito de blanqueo de capitales como consecuencia del caso New Business. Pisó la sede de Nicaragua el 7 de febrero alegando una persecución política. Hasta el presente, la Cancillería panameña le ha negado el salvoconducto para poder viajar a Nicaragua bajo la dictadura del régimen de Ortega Murillo. Hay una incógnita que tal vez se despeje el próximo 1 de julio, fecha de traspaso de mando. ¿Y por qué toco esto? Porque es parte precisamente de esa agenda con que va a iniciar el gobierno de Mulino. Martinelli, que tiene a su haber sido designado corrupto por el gobierno de los Estados Unidos, y su presencia en Panamá, además de cercanía con Mulino, podría representar, y esto yo lo estoy diciendo porque ustedes no piensen que a mí ya no me han llamado y me llamaban antes, porque estas son fuentes consultadas, y eso lo estoy diciendo hoy, y que dejaban en claro que hay un obstáculo en las relaciones entre ambos países. Washington, y estoy enumerando información, ha sido un aliado histórico de Panamá, principalmente en materia de seguridad, geopolítica y en temas sociales. Y eso no solo lo escribe la historia, lo demuestran los hechos. Y si bien para llegar a la presidencia, Mulino logró capitalizar un alto grado de popularidad que quedó reflejado en las urnas, y el cúmulo de votos que estaban dirigidos al loco, antes candidato presidencial y luego inhabilitado constitucionalmente como consecuencia de la condena. Hay algo muy importante, porque Mulino tendría como tarea individualizar su mandato con impronta propia, o sea, con su propia personalidad. No puede estar gobernando con fantasmas como han hecho una gran cantidad de candidatos, no solamente de RM, sino de otros partidos. Hablemos de los primeros pasos, porque este comentario es forzoso. Las primeras señales deben verse en el nombramiento del gabinete de Mulino. Una parte importante de los cercanos a Martinelli, que mantienen procesos pendientes con la justicia. Si la figura de Martinelli ejerce influencia en el próximo equipo de gobierno, es muy probable que sus sugerencias pasen por la aprobación de Mulino. Entre las figuras que ya por allí se mencionan, pueden ocupar la Cancillería, se asoma el nombre de Aníbal Galindo, diplomático y abogado, quien acompañó a Mulino en la votación de este domingo, y que desde un principio, el mismo Mulino lo ha reconocido, ha sido una pieza fundamental en su recorrido político en la vida política de Panamá. Por su perfil, desde el punto de vista de algunos medios consultados al respecto, es posible que ocupe el cargo de Relaciones Exteriores. Y esto ya en tal sentido se ha tocado hasta donde hemos tenido entendido. Cabe destacar que al próximo presidente, que es José Raúl Mulino, le espera un escenario sumamente complicado. Ante los problemas estructurales que han dejado de largo la mayoría de las administraciones, nada más aquí en Colón, lo del Hospital Manuel Amador Guerrero, la entrega de los estadios, el problema del agua que tenemos en la transísmica. Y debo hoy señalar muy claramente lo que me dice la experiencia, porque más que consensos va a ser necesario. Escúchese hoy una agenda nacional de desarrollo lo suficientemente amplia para resolver asuntos urgentes
a mediano y largo plazo. Y como lo dije el viernes, después del 5 de mayo amanece el 6 y amanecemos en un país no nuevo, con los mismos problemas y usted con las mismas interrogantes, y que debemos todos, sobre todo, y para ello, conciliar posiciones en una Asamblea Nacional que refleja una gran fractura. La Asamblea Nacional está fracturada actualmente y con sus adversarios políticos. Va a ser crucial que se adopte una estrategia que le permita avanzar en esa agenda política prometida, porque lo prometió, y cumplir con las responsabilidades gubernamentales anticipadas durante la campaña. En este panorama de los más complejos de la historia republicana, porque sí lo es un panorama sumamente complejo, se destacan temas urgentes que están en espera de atención por parte de la comunidad. Está el problema del déficit del programa de pensiones, de la Caja del Seguro Social, cuyas reservas se agotan este año, justo cuando toma posesión el nuevo gobierno. O sea que no es un problema que desde ya él no debe estar pensando y tratando. A esto hay que sumarle la reestructuración de la seguridad social en materia administrativa y en atención de salud. Eso va a ser necesario, porque si no, todo este sueño que emerge de la enorme cantidad de votos que tuvo, se nos va a transformar en una pesadilla. Todo esto resulta, digamos que un tema espinoso para todos nosotros los panameños, por las distantes posiciones entre empresarios y sindicatos. Es obvio, aunque en su discurso Mulino dijo que iba a gobernar con el sector empresarial y que iba a anexar a los sindicatos. Y la implementación también o no de medidas paramétricas que deben prolongar la vida del programa de beneficio definido. Son algunos de los aspectos nada más que yo fui anotando desde anoche, porque no hay tiempo para detenerse. La vida sigue y tenemos que continuar. Otra tarea, tal vez una de las primeras, que mostrará la capacidad de negociación con los diputados de la Asamblea, en caso que los colectivos por los que fue postulado Mulino, que son Realizando Metas y Alianza, no logren la mayoría, que no la lograron. La mayoría la tienen los independientes en la Asamblea, seguidos por el partido RM. Y debe consistir precisamente esa alianza que no ha logrado la mayoría de los partidos que apoyan a Mulino en someter a una discusión una ley que debe facultar a la autoridad del Canal de Panamá para delimitar la cuenca y construir un nuevo embalse de agua dulce en el sector de Río Indio. Porque este es un asunto crítico para el funcionamiento no solo de la vía interoceánica, que este año, por cierto, anotándolo, por el fenómeno del Niño lo obligó a reducir el número de tránsitos, sino también porque el agua de allí es de consumo humano. El desafío también, y estoy anotando porque el buen político no se detiene. Una derrota electoral no es sinónimo de una derrota paralela al gane de la experiencia. Lo que pasa en Darién, la ruta por la que transitan miles de migrantes irregulares y que Panamá ha intentado manejar, y vamos a ser honestos, no ha podido lograr una colaboración efectiva al 100% de los países vecinos. Todos nos lo echan nosotros aquí a Panamá. Cada uno de estos retos mencionados, que son nada más algunos, además de otras reformas estructurales en materia educativa, acceso al agua potable, que se los mencioné, y sobre todo aquí en Colón, y las posibles reformas constitucionales, que ha estado muy presente en la agenda de varios candidatos, requieren de diálogos sinceros,
que deben estar despojados en estos momentos de colores políticos y con visión de un país. Porque Panamá no se va a detener después de ninguna elección, cualesquiera que fuesen los resultados. La ley de moratoria minera, que está ahí en el tapete, y el cierre de Minera Panamá, es otro de esos temas escabrosos. Minera Panamá, todos sabemos que es subsidiaria de una poderosa empresa canadiense, First Quantum, una de las minas de cobres más importantes de la región para esta empresa, y ese es otro de los temas pendientes, dado los millonarios reclamos que esperan a Panamá en los tribunales internacionales. Entonces, dígame algo, ¿no es necesario en tal sentido consensuar? Por supuesto que sí. En política, ese es un término que se usa cuando tú quieres gobernar en paz. Pero si tú quieres gobernar en guerra, solamente, incluso lo que dijo José Raúl Mulino anoche con relación a la prensa, que si le preguntó algo que le gustaba a él o no le preguntó algo que le gustaba. Mulino, si es por eso, vas a estar emputado durante todos tus periodos porque te van a seguir preguntando lo que es y lo que no es. Y tú como político viejo y yo como político viejo sabemos que eso es así. En política lo último que usted pierde es la paciencia y debes entenderlo, porque si no te vas a chocar contra una roca. Yo quiero pensar que ese discurso anoche en torno a ese tema fue producto de la emoción, porque ganó, y en una campaña muy difícil en donde hubo presiones de carácter jurídica, sobre todo que si era constitucional o no era constitucional, y en donde ese fallo que dieron tampoco digamos que está del todo claro, porque dejó una jurisprudencia y un hueco en que un candidato presidencial puede correr sin vicepresidente de la República. Y eso no es lo que dice la norma constitucional. Volvamos al asunto minero, porque estos son temas que el próximo gobierno va a tener que tocar, porque lo va a tener que tocar. Además de la capacidad, porque el tema minero tiene que ver con la capacidad de recaudación fiscal, que ha sido una de las valorizaciones de las calificadoras de riesgo en marzo, como por ejemplo, anoté por aquí, esta Fitch Ratings rebajó a bonos de Panamá al grado de basura. Y esto usted lo recordará muy bien, y si no se los estoy recordando, porque quien cree que va a ir a una fiesta después de los resultados electorales, de verdad que es un retrasado mental en materia política. Y vamos a tener problemas serios porque no entienden, sobre todo, que esto va a requerir de un compromiso de austeridad en el gasto gubernamental, que choca precisamente con las promesas de campaña de megaobras como el Tren Panamá-David, la construcción del cuarto puente sobre el canal, la extensión de la línea del metro. Todas estas que son, desde nuestra percepción, motores de generación de empleo. Yo diría que es un panorama bastante golpeado. Comenzando con el tema de la pandemia, de la cual todavía dentro del aspecto económico no hemos podido recuperarnos del todo. Las calificadoras están observando con mucha atención ese margen de endeudamiento del país versus la capacidad del pago y las mejoras en los métodos de recaudación fiscal que son alimentados por la factura electrónica, que ha incrementado los ingresos en un 30% en comparación al año pasado, porque ahora todo es facturación electrónica. Eso no es mentira. Entonces, son verdaderos retos. Quien piensa que ahora es que comenzó la fiesta, está muy equivocado. Es aquí donde comienza el cambio para que esa fiesta no se transforme en una pesadilla. Yo recuerdo muy bien que a nosotros nos tocó, contra viento y marea, estar en la campaña de José Raúl Mulino contra Rómulo Rux, en las internas de Cambio Democrático. Y le dijimos a José Raúl, vamos para el cuero. Aun cuando en medio de la campaña, como suele ocurrir,
y casi siempre, o ha ocurrido en mi vida por alguna razón, nunca encuentro gente muy agradecida, pero era parte del equipo de él, más que nada. Y en ese momento, pese a las condiciones, ahí se estuvo, cuando Rómulo Rux le ganó a Marta Martinelli y al equipo que representábamos, porque estaban los sapos de siempre y los cepillos de siempre que van a estar, estuvieron en este gobierno, en el pasado gobierno, y van a estar en el gobierno de José Raúl. Y recuerdo muy bien cuando gente de Molino, de Rómulo se acercó a mí y me dice, Dámaso, Molino va a perder, pero nosotros te queremos a ti. Sabemos lo que representas y lo que eres. Yo le dije, mire, llegaron tarde. Primero, ya yo estoy comprometido. Y en cuestión de política yo me comprometo hasta el final. Tu candidato va a perder. Yo gane o pierda, yo estoy con mi candidato. Y siempre lo voy a estar. Porque un hombre que no tiene palabra es un hombre que no tiene funcionalidad. Un hombre en quien no se puede creer. Yo me quedé con Molino y fuimos hasta el final. Al inicio de la campaña, cuando Martinelli era el candidato y Molino era el vicepresidente, siempre recuerdo, y por ahí está el chat, que chatea con Molino, y yo le dije a Molino, Molino, mi problema no es con usted, mi problema es con la actitud del señor Ricardo Martinelli. Y como le dije a Ricardo, te lo digo a ti, Molino, los cerebros y los corazones vamos donde somos respetados y amados. Y él ni respeta y dudo mucho que ame a alguien. Y yo, lamentablemente, no puedo estar en esto. Molino me dice, bueno, vamos a ver qué pasa y no sé qué. Ahí se dio la caída y me llamaron, Ventura, una serie de elementos cercanos. Y me dice, Dámaso, Molino va a ser candidato. Quédate con nosotros, eso allá está bien dividido y no tenemos pues gente que nos ayude sobre todo en la vocería y tú eres el indicado. Yo le dije, también es muy tarde, ya yo estoy comprometido con alguien y yo le doy fuerza de oro a mi palabra. Mi compromiso es con Martín Torrijos. Nosotros le vamos a ganar, ustedes le pueden ganar. Lo que yo no voy a perder es la dignidad de mi palabra. Si ustedes ganan, José Raúl sabe que yo lo tengo en alta estima y respeto. Pero en política es política. Así como él está con Martinelli, a pesar de que robó, pero hizo, no, yo en este caso estoy con Martín porque ya comprometí mi palabra. Gane o pierda, lo que vuelvo a insistir, no voy a perder la dignidad de mi palabra. Y eso ha sido, y así fue. Incluso en medio de la campaña hay gente muy cercana que está en la campaña, Juan Carlos Galesio y demás. Dámaso, no pierdas el contacto. Yo no estoy perdiendo contacto con nadie. Esas fueron mis palabras. Al final de cuentas, después del 5 de mayo, estamos en el mismo freaking país, con los mismos freaking problemas, y que no van a cambiar si seguimos el mismo librito de la hilaridad de la venganza. No funciona. Cuando nosotros fundamos el partido realizando metas, se hizo precisamente para unificar y el criterio era cohesión, que posteriormente hicieron lo que le dio la gana y que nos llevó precisamente a que la estructura original en muchos de los casos se apartara. Esa es otra cosa. Pero hoy hay que entender que el discurso es Panamá, es nuestras futuras generaciones. Y en este caso, lo que haya que hacer para apoyar al país, no a un candidato ni a un partido, habrá que hacerlo. La madurez en las democracias del mundo han fortalecido sus países al entender que en una campaña electoral puede pasar dos cosas, ganar o perder. Pero se le olvida mencionar una última y la más importante, que después de eso, todos los demás debemos ganar porque formamos parte del mismo equipo. Y ante una división tan marcada y demostrada, porque cuando hacemos la sumatoria, sobre todo de lo que hay a nivel de los numeritos, y que aquí los tengo,
aquí los tengo, los numeritos que tenemos en tal sentido. Ahí me están informando que están a punto ya de proclamar a Diana Pájaro en Sabanitas. Vamos a tenerles detalles en cuestión de momentos. Los numeritos a nivel de presidente quedaron así, y aquí se los doy. Y al tener estos números, yo nada más hago una pregunta. José Raúl obtuvo el 34.34% de los votos, que representa del total de votos 769.405 votos de José Raúl. Perfecto. Y que, como dije al inicio, la parodia de que si son de José Raúl o de Martinelli. Pero a esto, y no menos importante, están los 555.000 votos de Ricardo Lombana, que ya anunció que él va a ser la principal fuerza opositora del país. Seguido de los 358.000 votos que tuvo Martín Torrijos, que quedó en tercer lugar. ¿Qué quiere decir esto? Que sumado a los votos que tuvo, como por ejemplo Zulay Rodríguez, 144.062 votos, ellos tienen más votos que José Raúl. O sea, que hay una fisura enorme que estamos llamados a cerrar, a manejar y en este sentido a consensuar. Lo que queda del PRD, sobre todo con los 130.000 votos de José Gabriel Carrizo, tiene que llamar a una reestructuración del partido en sus niveles más íntimos, incluyendo de dirección. Por eso, el gobierno de José Raúl no puede tener cabezas calientes que solamente le hablen de lo mismo que se ha hablado en este país durante más de 20 años. Venganza, persecución, de la cual incluso él fue víctima. Siento, desde mi percepción, que a nivel de la oferta electoral de Colón va a hacer falta mucha audacia, capacidad y el entendimiento de que los que ganaron, sobre todo a nivel de la Diputación, no van allá a pasear. No van a hacer fábulas de Esopo o a vivir de la espiritualidad. Van a hacer un trabajo de reconstrucción. Deben hacerlo. Desde mi percepción, más de un 50% de esa oferta electoral en Colón no está preparada para eso. Pero bien, nadie aprende a gatear sin antes no caerse. Pero estos números dejan claramente establecido que José Raúl ganó la presidencia en medio de un convulsionado ambiente político que denota que tiene una oposición muy grande que en tal sentido debe él manejar. Este mensaje lo doy porque sí es necesario que se entienda que el Panamá que hoy tenemos y en el que amanecemos, para que estemos claros, no es el mismo del viernes, cuando se cerró la campaña. Porque si no, verás a muchos de estos candidatos que hoy dice que ganaron, quemados antes de los primeros 6 meses de gobierno. Y por si acaso, y por supuesto que me toca decirlo a título personal, yo he visto subir y bajar gobiernos. He visto gobiernos perseguirme. ¿Y saben una vaina? Damaso García sigue aquí. Y aquí voy a estar todos los fucking días de Dios. Porque la labor de salvar este cabrón país no es solamente de Molino, o de Lombana, o de los que se disfrazan. De los que se disfrazan, pero en realidad son los verdaderos lobos. Es una ecuación de todos. Y si no lo saben entender, entonces es que no tienen la madurez política necesaria para entenderlo. Mi lengua va hasta aquí, y bien fresca y más afilada. Por una sencilla razón, quien quiere gobernar no llega a joder, sino más bien a habilitar caminos de concordancia. Y le voy a decir algo más. En el caso del capitán sin barco, esto apenas comienza, papá.
Y si tú vas a venir con el mismo librito y libelo que llevabas en la campaña, a mí me importa 2 pares de guanábanas. Porque lo mismo que le dije a Alcibiades González se lo voy a decir a él. Tú serás alcalde por 5 años. Yo soy periodista para toda la vida. Sencillo. Como tú vienes, yo vengo. Yo no le tengo miedo a hombre. Igual que yo, no. Y menos narcisista, tampoco. Así que no piensen que ahora es que hay que llevarse bien. Llevarse bien. Si yo tengo el fucking tuco atrás de la puerta, y esto hay que seguirlo, porque lamentablemente, y yo lo entiendo, ahora tienen las burbujitas de la champaña. Bueno, métanse a loco. Baby González, que en paz descanse, y otros tantos intentaron, y pregúntenle nada más cómo le fue. Porque yo me valgo de algo primordial, el sentido común. Y cuando yo goberné, precisamente lo hice con gente que aunque no era de mi partido, permitieron cambios. Yo dudo mucho que se pueda hacer cambio con el señor que viene. Yo dudo mucho que sea mejor que lo peor que ya teníamos. Pero eso lo tendrá que demostrar él. Cualquier mensajito, tenga la seguridad que la respuesta va a ser lo que siempre Dámaso ha sido. Si tú quieres lo mejor o si lo prefieres lo peor. Y todo porque lo que no podemos permitir los que vivimos en este gran apartamento es que venga cualquier Juan de los Palotes a creer que por esa confusión magnificada que desde nuestro punto de vista hubo producto de ese movimiento popular tan grande que hay en nuestro país, más que los partidos políticos, el movimiento de los cabreados, la gente votó con término de castigo. ¿Saben una vaina? Para que entiendan que aquí no queremos ya más de lo mismo. Y allí hubo gente que se salvó de apelito y que todavía están en tal sentido con respirador artificial. Eso no es mentira, es la pura realidad. Entonces todas estas cosas tienen que cambiar y tienen que entenderse. El que no la entiende, pues lamentablemente tendrá que vivirla. Y era bueno que lo dijera, porque si no lo decía, yo no era Dámaso. Y como yo no aguanto fuego, ni permito que me lo hagan, yo pongo la barba en remojo de todo eso que ganaron. Yo voy hasta aquí, el mismo Dámaso, pero mejorado. Si ustedes vienen con la intención de que Colón mejore, entonces todos mejoramos. Pero si ustedes vienen con la intención de que siga la joda con lo mismo de siempre, van a llevar palo. Van a llevar palo. Así de sencillo. Vamos a ir a cambios para que cuando regresemos le vamos a dar los numeritos, los desgloses. Vamos a hacer contacto nuevamente con nuestro compañero Néstor Delgado, con entrevistas de interés, más reportes. Así que ustedes no se muevan, por favor, de Portobelo Estéreo. Portobelo Estéreo va a estar aquí siempre. Llueva, patalee, haya tsunami, eso no importa, nosotros vamos a estar aquí siempre. Sí, yo he visto gobierno venir, gobierno hice y nosotros estamos aquí. Así que por eso no te encomiendo cuentos. Ay, ¿y ahora qué va a decir? ¿Qué voy a decir? Que el que viene con ahuevazones hay que sacarle la chucha. Ya sencillo. No hay más nada que hablar. ¿Por qué? Porque los problemas de Colón no merecen que sigamos en la misma mierda. O se cambian o se cambian. O se cambian o los cambiamos. Muy sencillo. Así que ustedes dirán. Cambios y regresamos. Portobelo Estéreo lo dice, porque Colón lo piensa.